Hola y bienvenidos a Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación para todos los públicos. Aquí estamos de nuevo en nuestra entrega número 29 y en esta ocasión nos vais a permitir que nos tomemos unas pequeñas vacaciones ya que estamos cerca de fechas navideñas y lo que os traemos en esta entrega es algo precocinado. Es ese debate, esa mesa redonda que tuvimos en las jornadas de podcasting, en las JPod del 2015 en Zaragoza. Así que sin más dilación, os dejamos con esa mesa redonda grabada el 24 de octubre del 2015 y titulada El podcasting en la educación. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Bueno, lo primero, buenos días, sobre todo a todos los que habéis venido a esta mesa redonda sobre la educación y el podcasting, que como ya sabéis somos un pequeño reducto en este gran mundo de los podcasts, porque hay temática de todo, hay de deportes, hay de tecnología, bueno, de tecnología ya sabéis que hay por un porrón, de friki sobre todo en esta última época, pero de educación no mucho, no se habla mucho, y eso de alguna manera implica que, aparte que en general no se conozca tanto el podcasting, dentro de las aulas los docentes no conozcan esta herramienta que se puede utilizar de varias maneras. Por eso en esta mesa redonda, en la cual hemos elegido, y ahora os iré presentando, he elegido a personas que creo que pueden aportarnos un punto de vista diferente y su experiencia, pues vamos a ir charlando de esto de los podcasts en la educación. ¿Qué podemos hacer con esto? Así que por ir presentando, en un principio, como se suele decir, el burro delante, yo soy Jaime, soy profesor de educación primaria, algunos ya me conocéis, hago un podcast que se llama Tiza en los Zapatos con mi compañero Carlos. He llevado alguna experiencia en el aula con podcast con los chavales, hicimos alguna cosita con esto del aniversario de Platero y yo. Y luego aquí en esta mesa, porque yo más que nada estoy aquí un poco para que no se desmadren, en esta mesa tenemos a gente como, por ejemplo, vamos a ir presentando, en este caso a David García, que me vais a permitir que me lea la chuleta porque este tío tiene un currículum de la leche. Bueno, David es periodista, es máster profesional de radio y director de una emisora cultural en la provincia de Toledo. Actualmente compatibiliza este trabajo con labores de investigación en la comunicación digital y educación. Quería presentarlo el primero porque, como vais a ver, todos los que estamos en esta mesa estamos de alguna manera implicados o trabajando en el mundo de la educación. Pero, sin embargo, David da ese punto de vista desde fuera, investigando esto que vamos a hablar. De todas formas, David, ¿nos puedes contar un poquito más por qué haces tú aquí exactamente? Muy buenos días a todos y a todas. Primero me vais a disculpar porque cogimos frío anoche y tenemos la voz un poco tomada, ¿verdad, compañeros? Pero bueno, yo creo que se puede hacer bien de este modo y de esta manera. En primer lugar, muchísimas gracias a la organización, muchísimas gracias a Jaime, a todos aquellos que de algún modo u otro están organizando y están detrás de la celebración de estas décimas jornadas de podcasting aquí en Zaragoza. Eso de entrada. Y luego, como nos han dicho que no tenemos que explayarnos demasiado en esta primera ronda de presentaciones, yo sí que tengo cierta relación desde el ámbito de la comunicación con la educación. Estamos haciendo investigaciones desde la comunicación digital en una temática que en Latinoamérica, sobre todo en Estados Unidos y en Latinoamérica, quizá está más difundida y más desarrollada que aquí en España. Los latinoamericanos desde hace mucho tiempo lo llaman educomunicación y los estadounidenses, el mundo anglosajón, lo llama media literacy, educación mediática, educomunicación en definitiva.
Nada, 2, 3 apuntes en relación con proyectos que tienen que ver con la radio y con el podcasting que hemos estado realizando. Nosotros, en el programa que yo presento, es un magazine de 10 a 1, en la emisora que dirijo. Tenemos los jueves, concretamente, 1 hora dedicada a la poesía. Entonces, hay un espacio dentro, una sección dentro de esa hora dedicada a la poesía en la que abrimos los micrófonos y los correos electrónicos con el objetivo de que los chicos de institutos, de colegios, nos envíen propuestas, nos envíen recitados de sus poesías, nos envíen comentarios a propósito de sus poesías, que en principio, de algún modo u otro, están grabados en formato podcast, que los emitimos en la radio y que luego pasan a un repositorio de podcast como es iVoox o como es iTunes, etc., donde nosotros colgamos todos esos programas, con lo cual se genera una sinergia, una convergencia entre dos mundos, entre dos medios distintos, como es el podcasting y la radio, que para los que nos dedicamos al estudio de la comunicación digital es muy potente, es muy interesante, y además a ellos, como luego va a salir seguramente, a ellos me refiero a los chicos, pues de alguna otra manera les sirve muy bien para adentrarse en el mundo de la comunicación y para conocer el mundo de la poesía a través de trabajos que ellos están haciendo, grabando esos audios. Además les reporta pues un poco un subidón en su ego porque lo oyen, lo escuchan por la radio y luego además se lo pueden descargar en sus dispositivos a través del podcast que nosotros subimos de ese programa de radio. Ese es uno de los proyectos que tenemos. Hay otro que tiene que ver también con educación para adultos, pero bueno, como en esta primera ronda tenemos poco tiempo, Jaime, de momento lo dejo ahí. Vale, te lo agradezco, David, porque tenemos que ir un poquito con el turbo. Pediros disculpas por este pequeño retraso al empezar. Bueno, ahora os voy a presentar a estos dos tipejos que tengo aquí a mi lado, que son Juan y David. Juan Febles y David Arias, que hay que agradecerles mucho que hayan venido desde las Islas Canarias, desde allí lejos, ¿verdad? Se han venido hasta aquí para hablar de educación, bueno, y también de podcast. Y en este caso tenemos a dos personas que están metidas en un proyecto que se llama Onda Salle. Tenemos exactamente a Juan, que es profesor de apoyo de educación primaria, y tenemos a David, que en este caso están en el mismo departamento y es orientador escolar. Pues bien, vosotros llega un momento, ¿verdad?, que en esta unión de ideas se os ocurre hacer una cosa como es Onda Salle. ¿Nos podéis contar rápidamente qué es esto de Onda Salle? Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Nosotros en un momento, trabajando con los chicos con dificultad, con los chicos de mayor dificultad, que entendíamos que tenían que tener pues algo que les animase a llevar adelante y a la vez trabajar con ellos, pues se nos ocurrió y nos llegó esto de los podcasts, ¿no? Y David y yo dijimos, ¿y esto de los podcasts qué es? Pues como todo, empezamos a indagar un poco, nos informamos bastante, empezamos a ver qué proyectos había por ahí, también qué tipo de programas, nos gustó mucho algunos, e intentamos muy rápidamente para no alargarnos, que a través de la realización de un podcast los chicos trabajasen las competencias que estamos animando dentro del colegio, la lingüística, que se sepan expresar, que sepan resumir, redactar, pero que lo hagan suyo y que sean ellos los protagonistas de una radio digital, que ya después hablaremos de por qué empezamos a llamarla radio digital, pero terminará como un podcast y que sean los chicos los protagonistas. Sí, bueno, mi nombre es David Arias, yo agradecer también a Jaime la invitación. Como bien comentaba Juan, la diferencia que nosotros tenemos en el podcast o cómo utilizamos nosotros la radio en el colegio es que partimos del departamento de orientación. Partir del departamento de orientación tiene la casuística particular, como comentaba Juan, que es con chicos de trabajar con chicos con dificultades. Ellos son los que con los que nos sentamos en la mesa de redacción, vemos los contenidos y demás, y a partir de ahí generamos una serie de canales de comunicación que son ellos los protagonistas, buscando la información que necesitamos e incluso locutándola. ¿Cuál es el valor educativo que tiene? Pues un poco no solo se trata de que ellos hablen, porque hay muchos que no les gusta hablar, sino que también tienen que desarrollar por escrito todo lo que van a hablar, nosotros les corregimos, el tema de la entonación si fueran a locutarlo, el tema técnico, en muchas ocasiones también los chicos nos piden el poder editar alguna cosa, lo que pasa es que eso es una etapa que hemos pensado un poco más adelante, ¿no? Para que funcione solo la radio, que es la intención. Tenemos varias etapas. Ahora mismo estamos en la etapa de iniciación
Y algo, para añadir algo de lo que comentaba Juan, también queremos involucrar a la familia, porque al final las familias también son parte de la comunidad educativa y si están solo los chicos, no tiene el sentido que nosotros queremos. Los chicos son los principales protagonistas, pero también tenemos que involucrar a la familia y a mucha gente que está en el entorno escolar, empresas, gente que va a hacer una visita, por ejemplo, una visita de cualquier profesional que vaya a dar una charla, pues aprovechamos, lo cogemos y lo involucramos también en el proyecto. Además, hace poquito habéis iniciado un nuevo proyecto, un nuevo podcast, ¿no? ¿Nos podéis adelantar algo o es alto secreto? Sí, como aquí por norma tener un podcast solo no llegas a ningún sitio, pues nada, nos metimos a hacer un segundo podcast que va sobre los educadores. Para nosotros es muy importante la figura del educador, que no solo sea el maestro profesor. Tenemos a especialistas, tenemos a la familia ahí, que necesitamos embarcarla en este rumbo de la educación. Y lo que intentamos es coger un tema al mes, hablar sobre ese tema, buscar algún tipo de recortes de prensa, algo que haya salido en la red también, y buscar a algún especialista, alguien que haya generado algún proyecto. Tuvimos en nuestro primer episodio a Pepe Menéndez sobre las clases sin aulas, que el año pasado llamó mucho la atención. Y tuvimos una pequeña entrevista con él y nada, con mucho miedo, muchas ganas, a la par, pues hemos sacado el primer episodio y con ganas de seguir buscando. Tagoror Educativo Podcast. Tagoror tiene que ver es una palabra canaria, como nosotros venimos de allí, es un sitio de encuentro, es como una plaza con piedras antiguas, ¿no? Donde los aborígenes canarios se reunían para entablar sobre algún tipo de situación que querían ponerle solución. Y nosotros queremos hacer eso, sentarnos todos y hablar de educación, un foro, una especie de foro. Y en ese sentido lo que intentamos hacer es eso. Correcto. Oye, pues genial, ya podéis ir apuntando a un nuevo podcast sobre educación. Vamos a seguir rápidamente pasando lista, porque ahora tenemos, siguiendo ya el orden hacia allí, tenemos a Toni Pérez, que yo quería tenerlo aquí para dar otro también punto de vista. Habéis visto que tenemos, pues en este caso, alguien que está investigando algo sobre educación. Tenemos a gente que es más tirando, aunque ellos trabajan, que no lo han dicho, ellos trabajan tanto primaria, secundaria e infantil, en el caso de Onda Salle, pero vamos a centrar, digamos, que están en primaria como yo. Nos falta el hueco de secundaria, para eso están aquella esquina de allí, el fondo norte, tenemos a Toni y a Carlos. En este caso, Toni Pérez es un profesor que está a caballo entre el ciclo formativo, ¿verdad?, y la secundaria. Hace una cosa muy rara, que no os vamos a explicar aquí, pero tiene esa perspectiva. También empezaste un podcast al que hay que animarte un poco a que le metas caña, porque creo que puede ser muy interesante, que es Profe Podcast, ¿verdad? ¿Nos podrías contar alguna cosilla más? Perfecto. Bueno, al final voy a hacer el caso que me lo decía David, dice, súbete el micro. Sí, Profe Podcast está iniciándose, empiezo por ahí, pero bueno, antes de nada, pues eso, decir, yo soy profesor de una especialidad que puede dar materias en secundaria, en lo que es el ESO, bachillerato, y en ciclo formativo. Parece complicado, pero es simple. Lo que pasa es que siempre acabas en ciclo en secundaria, casi siempre, y tecnología en mi caso. Tecnología tiene informática, tiene la parte... Bueno, tecnología engloba muchas cosas durante toda la secundaria. ¿Y qué sucede? Que en informática se trabaja muchas veces con programas como la Audacity y se hacen audiorelatos y demás que no dejan de ser podcast sin subirse a Internet. Entonces, realmente eso lo haces cada año, lo hacen todos los profesores. Por lo tanto, si se utiliza el podcasting en educación, bueno, seguramente no se sabe con algunos matices, pero se usa siempre en todos los sitios. También que me he encontrado que yo, cuando inicié todo, fue porque en Cataluña, por lo menos, no sé en el resto de comunidades, pues había una dotación que le llamaban Radio Xtec. Entonces, era una dotación para hacer radio, pero bestial. Entonces, que está allí siempre criando polvo. Pues inicié con eso con algunos alumnos, fuera de horario y demás. Y entonces ahí es donde ha empezado un poco esto ya hace años, todo el tema relacionado conmigo y con el podcasting. Al final yo sí que quería pues que llegase al punto de hacer un podcast y bien pensado. Pero para eso falta tiempo, mentalizando a los compañeros de trabajo. Y bueno, lo que sí que yo trabajando durante todos esos años son cosas puntuales, pequeños entrevistas que han hecho los alumnos,
pequeños audiorelatos y pequeñitas cosas que ahora espero se vayan concretando más este año académico, en el que sí que ya tengo alguna materia específica y que irá junto con el vídeo, porque yo el podcasting así solo no lo veo unido a los otros recursos que hay, por ejemplo el vídeo y demás, la fotografía, no dejan de ser esos medios audiovisuales y bueno, ahí estamos. Y ya por último, pero no menos importante, el invitado sorpresa, alguien que no figuraba en la programación. Nos ha costado mucho que quisiera subir aquí arriba. Yo al menos personalmente lo quería aquí arriba. Él siempre me decía, no, yo estaré en primera fila. Digo, no, tú tienes que estar aquí arriba. Es mi compañero en Tiza en los zapatos, que es Carlos Sernis, quien también tira mucho, en este caso del podcast Tiza, para que vayamos grabando. Y sí que hay que decir que si Carlos está aquí, también es porque es profesor de FP. Y no solo eso, sino que hace ya no mucho tiempo inició un proyecto que se llama Nandatic, que es una empresa que se dedica de alguna manera, corrígeme si me equivoco, para realizar formaciones, digamos, en nuevas tecnologías, sobre todo para docentes. Y además, como con Tiza en los zapatos, pues le sabe a poco, ha decidido iniciar un podcast hace nada, ya tiene un montón de capítulos subidos, que es Somos Nandaticos. Que explícanos un poco, Carlos, qué es esto de Somos Nandaticos y qué es eso de Nandatic, que también tiene su tela. Sí, bueno, primero buenos días a todos. Lo has dicho con acento maño, ¿no? Sí, hombre, claro, Nandaticos. Bueno, en realidad este podcast nuevo que dice Jaime tiene relación con el proyecto empresarial que llevamos a cabo con 2 compañeros más desde hace más de un año y que precisamente nos dedicamos a formar a profesores en nuevas tecnologías, entre otras cosas. En este tipo de formaciones, cuando se hace un curso y acuden 15 o 20 profesores, nos damos cuenta de que el nivel dentro de ese profesorado es muy dispar. Tienes gente que de lo que le vayas a hablar pues tiene muy poca idea y gente que sí que es más técnico, en este caso porque hablamos de nuevas tecnologías, y se defiende un poco más. Entonces, a lo mejor tienes un curso de 6-8 horas para explicar e intentar poner a todos en el mismo nivel, cosa que normalmente es bastante complicado. Entonces, con este objetivo se nos ocurrió, bueno, con el tema del podcasting y, como dice Tony, también con ayuda de vídeos, el iniciar este proyecto de Somos Nandáticos, nosotros lo decimos así, y a ver, bueno, con el objetivo principal de eso, ¿no? de tocar varios temas de nuevas tecnologías orientados al profesorado y que pueda ayudar de soporte para que todo el mundo tenga una plataforma de apoyo donde, si no se entera la primera, pueda consumir ese podcast o ese vídeo todas las veces necesarias para intentar llegar a ese nivel técnico que seguramente durante un curso muy corto, muy específico, pues a lo mejor se ha podido perder. Lo de Nandatic, si quieres lo explico rápido, es en sánscrito, Nandati significa la satisfacción por el trabajo bien hecho. Y bueno, le aprovechamos esa terminación para añadirle la C y sonar un poco más tecnológicos, ya que somos informáticos, somos 3 informáticos los que componemos el proyecto. Y Somos Nandáticos, pues tiene la idea de eso, ¿no? De gente que disfrutamos con lo que hacemos, que nos gustan las cosas bien hechas y que intentamos, en este caso, compartir nuestras experiencias tecnológicas o de nuevas tecnologías con otros educadores. Bueno, espero que me disculpéis por haberme tomado esta licencia de perder, entre comillas, estos primeros minutos en presentaros a la gente que va a estar aquí en esta mesa redonda, que al fin y al cabo pues ya hemos empezado en sí, porque creo que era importante que conocierais no solo a estas personas que están haciendo cosas sobre el podcast en la educación, sino para que también vayáis viendo que sí, que se hacen cosas, se están haciendo actividades y proyectos relacionadas con el podcasting en la educación. Y ahora sí, vamos a iniciar lo que sería la mesa redonda propiamente dicha. Y a mí me gustaría, aunque el tiempo vamos a intentar que nos lo permita, me gustaría implicaros también a vosotros. Es decir, más que nosotros, ellos van a discutir sobre unos temas que yo les voy a plantear. Los he buscado a muy mala leche. Unos temas que casi todos tenemos en mente. Pero os voy a invitar que si en algún momento, si, como digo, el tiempo nos lo permite, os quiero preguntar a vosotros si tenéis algo que añadir, si tenéis alguna duda. En ese caso, pues bajaría yo con ese supermicro que me he pedido para que podáis hacer alguna pregunta o añadir algo más. Por eso quiero ya desde el principio quitaros esta vergüenza que tiene todo el mundo que dice, oh, Dios mío, ¿va a bajar aquí? ¿Me va a poner un micro en la boca? No, y además algunos sois podcasters. Bueno, chicos, vamos a empezar a discutir, porque como antes os he tenido que parar en la cafetería, porque ya empezabais ahí, pues claro, yo les estaba planteando cosas como la primera pregunta, que es, lógicamente, la que casi está medio respondida ya, y es, ¿qué proyectos relacionados con el podcasting habéis oído o alguna cosita en concreto habéis llevado a cabo?
Porque aunque hemos hablado de Onda Salle, de que sí que se han hecho algunas cosas, ¿alguna actividad concreta que habéis llevado a cabo vosotros o que conocéis que alguien haya llevado a cabo? ¿Nos la podéis comentar? Sí, bueno, ya que nadie se lanza. Venga, Carlos. Yo, bueno, como profesor de informática, muchas veces en FP se tiende a pensar que los contenidos son como un poco extraños, ¿no? Un poco, pues en caso, pues redes o montaje de ordenadores y demás, y parece un poco difícil llevar ese contenido más teórico-práctico a un podcast que pudiera tener sentido. Por ejemplo, el año pasado, en una asignatura de montaje de ordenadores, los alumnos, les pedí a los alumnos que se grabaran intentando explicar, como si fuera a sus padres, sus abuelos o sus tíos, pues cómo montar un ordenador desde cero, desde la preparación de seguridad, las herramientas y los pasos con un orden que tiene que llevar pues para que eso sea exitoso. Y entonces, pues la verdad es que sorprendentemente los alumnos se involucraron muchísimo. Yo había invertido un mes en contarles todo esto y realmente hasta que no surgió el proyecto no les vi totalmente emocionados en este asunto. Y luego, pues lo que es la mecánica de la actividad incluía que ellos mismos se tenían que escuchar unos a otros y evaluar y saber decir qué partes había que mejorar en los otros audios. Nosotros, como personas que de algún modo u otro estamos ligados o ligadas a este tipo de proyectos, a lo mejor estamos empezando a dar por hecho algunas cuestiones que no deberían de estarlo para aquellos que desde fuera nos están escuchando, desde fuera del ámbito de la educación. Ha explicado muy bien Carlos y bueno, pues los compañeros de Onda Lasalle, también Tony, proyectos que se están desarrollando. Yo quiero poner primero, antes de comenzar a desarrollar todo lo que vamos a seguir explicando aquí en esta mesa, que muchas veces cuando yo he estado hablando con personas del ámbito del podcasting a propósito de esta temática de cómo podemos introducir el podcasting en las aulas, qué tipo de proyectos podemos desarrollar, yo creo que hay una especie de confusión sobre el papel que tiene que generar o el papel que tiene que adoptar el podcasting en este tipo de proyectos. El podcasting debe de ser el contenido, es decir, metemos el podcasting en el aula para que los chicos aprendan a hacer podcast, es decir, el podcasting per se, como contenido per se, o el podcasting como un instrumento para desarrollar los contenidos, los procesos de aprendizaje curriculares de cada una de las materias que tenemos en clase o que se están viendo en clase. Yo creo que es mucho más interesante lo segundo, no porque hay muchas veces que se genera esa confusión de entonces, vamos a dar clases de podcasting. ¿Qué usos? Para mí es mucho más interesante lo segundo, por dos cosas. Primero, porque si estamos en una clase de matemáticas o estamos en una clase de historia, vamos a dar el contenido de historia. Vamos a utilizar una herramienta que se llama podcasting para que los chicos se motiven, para que creen, para que hagan suyo el aprendizaje, que me parece que ellos en su proyecto dan en el clavo, porque ponen al alumno en el centro de la propia actividad. Eso es absolutamente fundamental, que ellos sientan que ese proyecto es suyo, que lo gestionen ellos, que tengan la coordinación, desde luego, y un poco la tutorización de los profesores para que la cosa no se desmadre o para que no vaya por derroteros por donde no tiene que ir, pero que desde luego el proyecto ellos lo noten y lo sientan como suyo. Eso de entrada. Y luego, por otro lado, porque claro, cuando tú estás utilizando una herramienta para hablar de un determinado contenido, llámese historia, llámese pues, lo que sea, ética, filosofía, etc., estás indirectamente enseñando a los chicos a hacer podcasting. Con lo cual se consiguen los dos objetivos en uno. Entonces yo creo que hay que dejar, entiendo, eso primero muy claro. Nosotros lo hemos dado por sentado, lo hemos dado por hecho, pero quizá haya gente que de algún modo u otro esté diciendo, vale, pero yo es que quiero que me cuenten cómo se puede meter una actividad para fomentar el podcasting en las aulas. Pues esta es una labor de fomento indirecta que se puede realizar, aunque el contenido per se no sea el podcasting, sino que sean los contenidos curriculares de clase. Sí, nosotros, por ejemplo, lo más importante fue crear un análisis de qué necesidades había en nuestro colegio y que el vehículo, que el medio fuera el podcast. Nosotros veíamos a chicos que no estaban nada animados, sobre todo en secundaria. Veíamos que las familias no se informaban mucho de lo que ocurría en el colegio. Aquí que estamos muchos que estamos en centros educativos, ocurren muchas cosas todos los días y a las familias no les llega nada. Les llega con una circular y eso bueno, te lo lees y es muy seco. Y entonces la fórmula que entendimos fue el alumno
busca contenidos, es el protagonista, le animamos a que él mismo sea un creador. También podemos hablar también de lo que el podcast nos permite, que es que los chicos sean creadores, no solo consumidores. No empiecen a consumir, sino que sean consumidores más activos, que reflejen también el qué les gusta, qué no les gusta y que sean creadores. Y el podcast conseguimos todo esto. Y estoy muy de acuerdo con el sentido de que el podcast es un vehículo para conseguir muchas cosas. Y nosotros poco a poco estamos viendo que la estamos consiguiendo. Sí, bueno, yo reitero un poco lo que comentan y voy un poquito más allá, porque nosotros también lo que hacíamos, o lo que pensamos en un principio, nosotros veíamos que los chicos en secundaria acababan, y en primaria, el tema de la emprendeduría, la iniciativa, el tema de responsabilizarse sobre algo y desarrollarlo, veíamos que había mucha carencia. La educación hoy en día, ahora hay muchas experiencias que van cambiando, pero la educación hoy en día se centra mucho más en automatismo, libros de texto, actividades, reitero, hago, tareas. Hay mucha gente enemiga ahora mismo del tema de las tareas, precisamente por ese automatismo que se genera, y eso es lo que veíamos que mataba un poco la creatividad. Si acostumbramos a los chicos a hacer automatismo desde chiquititos, en infantil a veces uno entra y ve a los chicos con los libros, mis hijos están en la etapa de infantil y tienen un montón de libros, y yo digo, pero es que esto no tiene sentido en esta etapa, e incluso en primaria también hay demasiados libros. ¿Cuál es la dificultad? Una, que el profesor se vea amarrado, atado, a veces queriendo, por la comodidad que les lleva esos libros de texto, y otra, lo que comento, que la iniciativa, la emprendeduría, la creatividad de los chicos se ve, en este caso, tiene dificultades en desarrollarla. Nosotros veíamos eso, y por ejemplo, como experiencia, y un poco aterrizando la pregunta que nos hacía Jaime, la última experiencia, el otro día se lo comentaba, yo tengo este año una asignatura nueva en secundaria que es Ciudadanía, es 1 hora a la semana, es un poco para cubrir el expediente de alguna manera, porque es una asignatura que no todo el mundo está de acuerdo con ella, al final son valores de todo tipo. ¿Valores cívicos y sociales no lo dais o te refieres a esa en concreto? Educación ético-cívica, que también la doy en cuarto de la ESO, tiene 2 horas y lleva varios años, pero esta que concretamente estoy comentando es de la 11 y empieza en tercero de la ESO, antes estaba en segundo y ahora está en tercero de la ESO, por lo menos en Canarias. ¿Qué es lo que hice? Pues digo, mira, vamos a trabajar una serie de contenidos que estaban en el libro de texto y lo que vamos a hacer es trabajar en pequeños grupos, tienen que desarrollar una serie de contenidos con una serie de preguntas que se les daban, hay un secretario que todos tienen que tener en su libreta todo lo que se va hablando, hay un secretario por grupo y lo que hacemos al final es, cada uno de esos secretarios leen los últimos 15 minutos de la clase, salen a la radio, yo tengo la radio montada, y hacemos una especie de tertulia en directo de cuáles son las conclusiones de los contenidos que se han trabajado en cada uno de los grupos. Lo cual va en la línea de que ellos son los protagonistas y estamos trabajando el contenido, que al final es lo que se trata. Correcto. Antes de darle la palabra a Tony, me gustaría que os quedaréis con una palabra que ha utilizado David, que es muy interesante, y es comodidad. La comodidad del libro de texto, por ejemplo. Tony. Sí, bueno, yo primero quiero diferenciar entre lo que es el podcast que trata sobre educación y el podcast que bueno, antes lo ha dicho David, que muchas veces haces con el alumno da igual el contenido realmente, pero que muchas veces hay podcasts como temática que es de educación. Por ejemplo, Tiza los zapatos lo sería. Entonces no es lo mismo, a veces decimos podcast de educación, bueno, pero no es lo mismo. Hacerlo con un alumno para que llegue a ese nivel va a ser complicado. Entonces, muchas veces lo digo porque muchas veces se mete en el mismo saco y son cosas diferentes. Yo personalmente, de actividades que he hecho en secundaria, en FP no lo he tocado, creo que depende del ciclo formativo que te toque, podrías llegar a hacer algo, siempre relacionado también con el vídeo y demás, no solo de audio, pero en secundaria, pues bueno, hay actividades que realmente se puede decir que están dentro del podcasting. Por ejemplo, si tienes una mesa de mezclas, aprender a utilizarla, pues de alguna manera, con algunas actividades que hay, consigues que hayan alumnos que se motiven y que se interesen por esa parte del podcasting, de la radio, que tiene relación con el sonido. A mí me ha sucedido. Entonces, alumnos que a veces no son los mejores académicamente han acabado siendo los dueños del equipo de sonido del instituto y son los que ayudan al profesorado, porque mucho profesorado no tienen ni idea, y que han acabado en radios culturales, etcétera. Y eso es interesante. Pero no es como materia, son cosas que surgen y que están dentro del podcasting. Yo creo que están dentro del podcasting, pero no en sí porque se haya trabajado un podcast y que se haya hecho un podcast puramente. Entonces, después hay otras actividades, por ejemplo, en informática en todos los institutos se hace. Se utiliza y se aprende el Audacity porque está en el currículum.
programa de sonido, el Audacity es gratuito, y se suele hacer un pequeño mix de sonido, como si fuese una cuña de publicidad. Eso podría englobarse, eso es dentro de lo que se puede englobar como podcasting en las aulas, aunque no esté subido dentro de... Que yo sé que después hablaremos de la ventaja que tendría si eso fuese podcasting puramente, pero no me quiero adelantar. Entonces, esas actividades que enseñan a editar, es decir, hay una parte que es el dominar el tema del sonido, tabla de mezclas, hay otra que es los programas de edición, después está la locución y etcétera. Por ejemplo, con alumnos, esto lo habéis comentado ahora, no recuerdo quién lo ha comentado, mis compañeros, pero con alumnos que les cuesta leer en público, si te los llevas, yo sí que lo he hecho individualmente, entonces, pero pertenecen, seguramente han trabajado en lengua catalana, lengua castellana, entonces leen y claro, tú si les grabas y después tú lo editas, que yo personalmente no tengo ningún problema, entiendo que la mayoría de profesorado sí, pues puede ese alumno ver un resultado, dice, coño, qué bien leo, qué bien me expreso. A mí mismo, hace poco, mi director me escuchó en el desfibrilador haciendo una entrevista a un compañero sobre ajedrez y me decía, ¿eras tú el que hacía la entrevista? Entiendo que claro, bueno, yo ya entendía lo que él quería decir, lo comparto con él, ya me conozco, pero sí, pues esto a un alumno, imaginemos la sensación que le puede dar, ¿no? Yo personalmente también lo he utilizado porque también estaba relacionado con el tema del deporte y entonces yo le he dejado mi grabadora, mi micro a alumnos que sí que me habían dicho que tenían un cierto interés, alumnos de tercero ESO, lo peor en el sentido adolescencia, menos interés por nada, ¿vale? O sea, que no es aquello que sea tan fácil. Tú le dejas el equipo al que quería y ir a grabar y han grabado al hijo de Carlos Sainz, ahora no sé el nombre. También Carlos Sainz, mira, fácil. En Montmeló, también al hijo de Serviá. Yo siempre, esto es como, bueno, no voy a decir ningún ejemplo, pero que a veces nos acordamos siempre nosotros de los padres, pero en realidad los importantes son los hijos, ¿no? Pasa con Nadal también. Entonces, claro, esos audios sí que los has podido tratar, ellos han hecho como de periodistas, esos podcasting, no lo sé, pero yo creo que sí, trabajan con mi mismo equipo cuando yo grabo. Lo que pasa es que no ha acabado de pulirse. A mí compañeros de trabajo sí que me han dicho, uy, ¿por qué eso no lo has acabado haciendo? Pues eso es justamente lo que quizá deberíamos de matizar y se debería de potenciar, y yo personalmente sí que quiero este año hacer algo que al final coja un audio, aunque yo les ayude un poco, y se suba. Entonces, el otro colectivo de profesorado se dé cuenta, porque yo creo que realmente se hace, pero no se acaba de tener ahí, de pulir. Y lo último que digo, de entre otras actividades que he hecho, una es la dramatización, ese estilo milenio 3, milenio 4, no sé, la que hacen en la radio. Si tienes que tratar a veces un autor, siempre a veces se tiene que tocar la biografía sí, pues hacerlo estilo, bueno, como si fuese un diálogo. No sé si alguien ha escuchado Milenio 3 hacer unas dramatizaciones, como cuando hablan con alguien que ya ha muerto, pues se simula un diálogo. Se puede parecer como sea un audio relato, no sé. Entonces, eso es hacerlo de otra manera, ¿no? Que en lengua sería simplemente, yo que soy de tecnología, cuando había un alumno que me tenía que explicar algo sobre Tesla, recuerdo que era Nikola Tesla, y le gustaba mucho narrar a esta alumna, y le digo, bueno, escríbelo como si estuviese escribiendo la historia de... Pues no deja de ser lo mismo, pero con audio y con podcasting. Y yo creo que ahí hay mucho camino, y si a ese le unimos el vídeo, la fotografía, y algo que yo te decía, que yo estaba ahora en mi instituto, porque también hago ECA, una educación audiovisual, que es hacer un poquito como el cine, pero porque nos lo permiten los móviles, permiten grabar vídeo, sonido, pones un croma y bueno, ya tienes casi todo lo semiprofesional. Y bueno, yo lo matizo porque cuando yo hablo de todo esto, no sé si sería podcasting, no sé si no lo sería, pero yo lo englobo en el mismo paquete. La comunicación, básicamente. Lo mismo, un pequeño apunte antes de que empiece Carlos. Tratabas el tema de los radioteatros, por ejemplo, la dramatización. Bueno, sabéis que luego hay un taller sobre esto, y comentar que, bueno, como sabéis, se nos está emitiendo en TAFM. TAFM es una emisora que además teníamos por aquí hace un momento a Chusé, que ha tratado esto de los, vamos a llamarlos radioteatros, aunque lo de radio al fin y al cabo pues pierde ese sentido al ser podcasting, y es una actividad muy interesante para llevar en las aulas. Carlos. Yo completar un poco en las posibilidades que da el podcasting al incluirlo para trabajar el contenido. Estoy de acuerdo con Juan y David, que hablaban de la creatividad. No sé si tenéis un poco la idea del perfil de alumnado de un grado medio de informática, pero la creatividad no va innata en ellos. Y no sé si tenéis un poco la idea de lo que puede ser meterse en un taller de hardware, ¿no? de componentes informáticos con 30 chavales de este perfil.
y para mí fue un desorden total al principio, no se tiraban los destornilladores, pero casi. Y lo que vi después de haber trabajado este podcast de cómo montar un ordenador es que iban todos cuidadosos, en orden, cogiendo las herramientas. Te has olvidado de poner una alfombrilla. Se corregían entre ellos, porque tú en tu podcast te olvidaste de decir esto, ahora acuérdate. O sea, fue un cambio radical que a mí, bueno, me sorprendió mucho como primera experiencia de podcasting, en este caso en educación. Y, bueno, me hizo un trabajo sucio perfecto, porque entre ellos se corregían y era muy, muy agradable. David. Iba a comentar otra cosa, pero bueno, al hilo de algo que acaba de decir Carlos, no estoy de acuerdo en aquello de que de manera innata no tengan creatividad. Yo creo que sí, yo creo que tienen creatividad. Lo que pasa es que no quizá trabajada. el sistema, eso es correcto, el sistema les ha matado la creatividad. Hay una charla TED muy famosa que los que sois profesores y maestros seguramente que la conocéis, de Sir Ken Robinson, que se llama así, era exactamente La escuela mata la creatividad. Y está subtitulada para los que tengan problemas con el inglés. Está súper chula y yo creo que tiene bastante razón en algunas de las cosas y en algunos de los elementos que plantea. Precisamente ayer, en una especie de pre-mesa redonda apócrifa que montamos cenando, estuvimos hablando de lo de cómo hay como dos realidades en los chicos y en las chicas, pues más o menos de estas edades. Está la realidad fuera de las aulas, una realidad de creatividad, de redes sociales, de interconexión, de móviles, de tecnologías, y una especie de realidad en blanco y negro cuando entran en las aulas. ¿Por qué digo lo del blanco y negro? Porque es que se sigue y los que menos culpa tienen probablemente sean los profesores y los maestros. Seguro que hay gente que quiere tirar para adelante, que quiere innovar, pero desde arriba no les dejan. Es todo un sistema, todo un entramado quizá que hay montado. Habrá de todo, seguramente. Eso es otro Habrá debate. de todo. Eso es otro debate. Pero seguramente que hay mucha gente que quiere hacer una enorme cantidad de cosas, que quiere cambiar muchas cosas en la educación, que quiere cambiar modelos y sistemas, y desde arriba no les dejan porque al final hay un currículum, al final hay una manera de examinar, al final hay una serie de procedimientos que hay que cumplir, entiendo. Y lo digo desde fuera, es una percepción que tengo yo sin ser maestro ni Yo ni creo que al profesor. final, si se quiere, más o menos se puede hacer casi todo lo que uno querría. Dentro de no salirte demasiado, pero... Lo que pasa es que no hay muchas facilidades, eso sí. Bueno, Se ponen muchas eso trabas está y claro. muchos palos Sí, en las sí. ruedas. Yo aclaro, Eso sí. más que traba... Tony, vamos a dejar un momentito Sí. a David, que... Nada, y que ya si no- termino. Que como lo tenéis aquí en la esquina... No Perfecto, puede. gracias. No, yo un este poco poniéndome en lugar de los oyentes, nosotros llevamos un año metidos en todo este tema. Sí es verdad que oíamos mucha radio anteriormente. Me pongo en el papel de un oyente que quisiera dar el paso de, oye, pues, ¿y por qué no voy a dar el paso de meterme con este tema de la radio y demás? Y ahora hay dos etapas, antes lo comentaban. Una es hacer cosas esporádicas, hacer una grabación puntual, una entrevista puntual, un no sé qué, y otra cosa es un poco lo que nosotros estamos haciendo, que es un programa entero cada mes donde hay contenido Con una continuidad. desarrollado, con continuidad, sí. Entonces yo como profesor digo, bueno, ¿cuál es el itinerario que tendría para dar el paso o dar el salto a meterme con este tema de podcast, radio y demás? Lo primero es buscar a alguien que domine el apartado técnico. Si no lo encuentras, pues ponte las pilas y hay un montón de tutoriales. Hay que y buscar demás. a un friki en el colegio y buscarlo ya. David, pero perdona, porque consideraríais que alguien, porque esto me ha pasado mucho cuando he ido a hablar de podcast a los colegios, ¿tú consideras que un audio suelto, hecho para un cierto momento, una asignatura sin más, y puesto en el blog del cole, eso lo podemos considerar podcast? Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo estaba intentando dar, porque yo soy Nobel de hace un año y mi idea al principio es vamos a hacer alguna cosita suelta. Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Vamos a hacer una cosa por despertar también un poquito al público. Esto como los niños pequeños. A ver, vosotros pensáis, os voy a pedir que levantéis la mano, ¿quién piensa que podemos considerar que ese audio sin más, que se ha grabado en un momento puntual, no ha tenido continuidad, no tiene un feed propiamente dicho, sino que en el típico blog del colegio pues han grabado un audio, lo han subido a su WordPress o a su Blogspot, que suele ser lo que más se utiliza? ¿Quién cree que eso se puede considerar un podcast? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pocos. Así que lo digo porque luego lo veremos, hay una diferencia cuando se hablaba de esto del podcast, porque una pregunta que me hacen muchos profesores es esa. Es, cuando le hablas de podcast, oye, ¿y qué diferencia hay en esto que hago yo de subir mi audio a hacer un podcast? Y ahora sí, David, perdona la interrupción. No, realmente lo que comentaba Juan.
el friki del colegio que te ayude a lo del tema del feed, a un poco editar, buscar el programa, los primeros pasos en todo lo que tiene que ver con el tema tecnológico, ¿no? Eso sería el primer paso, unas primeras experiencias piloto un poco para soltarse tanto los chicos como el profesor. Yo, en segundo lugar, lo que haría también y sería interesante y sería un paso un poquito más complejo y que llevaría más tiempo es incluirlo dentro de las asignaturas. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho empuje al principio, como cualquier proyecto, y después al final, lo digo, cuando hay gente que no controla, al final se acaba o dejándolo de lado por desconocimiento o porque le supone demasiado trabajo y demás. Si lo metemos dentro de la clase, como nosotros intentamos hacer, pues ya quieras o no tienes la obligación de hacer y el contenido lo tienes ya. Si casi sin quererlo vas a generar contenido de una manera sencilla y que después ya el tema del tiempo y demás, pues ya depende de lo que se quiera, ¿no? Os he dicho antes, que ahora lo vamos a enlazar con una cosa, que os quedaréis con algo que había dicho David, que era lo de la comodidad. Pero por resumir un poco lo que os he hablado aquí, porque me he fijado que muchos estáis hablando de ese podcast que se lleva al aula, de cómo trabajar con los chavales haciendo un podcast, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que es un problema, entre comillas, o un prejuicio que tenemos los que nos dedicamos a esto de los podcasts y en la educación, y es que pensamos que para trabajar el podcast en el aula, lo único que podemos hacer es hacer un podcast con los chavales. Entonces yo me gustaría plantearos, a ver si estáis de acuerdo con esta reflexión que voy a hacer, y es que los usos del podcast en el aula, a mi ver, podrían ser no solo sino utilizarlo también como un recurso. Es decir, les podemos poner un podcast, sea hecho por nosotros o sea hecho, pues en el caso de historia, sobre historia, en el caso de ciencia, sobre ciencia, etcétera. O sea, como un recurso documental. ¿Qué otras formas de usar este recurso podéis aportar? Sí, David. En este sentido, para aquellos que no estuvieran familiarizados con ello, yo hace cosa de 3 años, me parece que era el año 2013 era concretamente, hace un par de años, me puse a grabar podcast, tenía un podcast de historia y de mitología grecolatina y yo recibía, más de América Latina que de aquí de España, recibía correos electrónicos de colegios y de institutos que me pedían permiso para utilizar los capítulos, algunos determinados, explicación de determinados mitos o de determinados capítulos relacionados con la historia de Roma y tal, que resultaban ciertamente interesantes para la materia que en ese momento, en esas asignaturas de historia o de filosofía incluso, estaban impartiendo, con el objetivo de escucharlos en clase, o por lo menos para que los profesores sacaran material complementario que apoyara sus explicaciones de clase. Así que se puede utilizar. Y se puede utilizar también, no solo desde el punto de vista de, y esto es algo que anteriormente ha apuntado de manera quizá un poco tangencial Juan, no solo para todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, que en este terreno yo puedo hablar poco en relación con ello, ellos que son pedagogos lo pueden desarrollar y ampliar mucho más, sino también para algo que al final termina teniendo repercusión positiva en el aprendizaje y en el funcionamiento del propio colegio, que es cohesionar una comunidad educativa. Para eso es muy importante también la generación de podcasting o de este tipo de proyectos. Se puede llamar podcasting, se puede llamar un festival de cortos en el aula, por ejemplo, o de cortos escolares, se me ocurre. La utilización de material o de instrumentos que permitan la creatividad, que permitan la creación compartida y que permitan el hecho de compartir precisamente esos contenidos con otras personas también para generar cierto debate. Ha dicho Juan una frase que me ha gustado mucho porque me recuerda a esa tipología o esa clasificación, esa taxonomía o esa división de medios calientes y medios fríos, ¿no? Decía, claro, nosotros si damos una información en una circular, al final es algo muy frío y tal, pero si lo decimos en un podcast y más, si lo cuenta un chico de 14 años en un podcast, pues parece que va a llegar más a los padres, a toda la comunidad educativa. Y luego, por otro lado, claro, y una reflexión muy rápida, ¿por qué pensamos que es mucho más fácil crear comunidades a propósito del podcasting que no a propósito de los medios escritos? No hay comunidades de lectores del mundo, ni del país, ni de la revista tal o la revista cual, pero hay comunidades dentro del podcasting. Es porque el podcasting es un medio caliente, como la radio, y sin embargo los medios escritos son medios fríos. Y otra taxonomía muy rápida. Hay una división entre los medios de empuje
y los medios de afinidad. La tele es un medio de empuje, es decir, el contenido de la tele te llega. Lo busques o no lo busques, al final termina llegándote. Veas o no veas El Príncipe, por ejemplo, al final sabes que hay una serie de televisión que va sobre el barrio del Príncipe, al final te llega. Los medios de afinidad, el podcasting es un medio de afinidad, provoca que tú para alcanzar un contenido lo tienes que buscar y normalmente tú te vas a centrar y vas a consumir el contenido que está más cerca de lo que a ti te interesa. Los medios de afinidad generan